Muchas gracias. La verdad es que tengo que deciros que para mí la oportunidad de dar esta charla es emocionante y desafiante a la vez. Es emocionante porque para mí es apasionante tener la oportunidad de hablar de un tema como es el futuro del trabajo. Y es que cuando estamos hablando de plataformas virtuales de prestación de servicios, en el fondo estamos hablando de una forma de estructurar el trabajo que en el mundo industrial no existía hasta ahora. No es el Fordismo, no es el Taylorismo, es algo totalmente diferente que de hecho se está construyendo día a día. Igual como con la revolución industrial y la fábrica se cambiaron las sociedades agrícolas que habían hasta el momento, con la economía colaborativa se va a remodelar nuestra sociedad. De la misma manera que con el sindicato y con las huelgas del principio del siglo XX se construyó el estado del bienestar en el que ahora vivimos, con la economía colaborativa nos jugamos nuestro futuro. Y lo considero desafiante el dar esta charla, porque la verdad es que siempre que doy charlas de economía colaborativa, lo menos que le dedico son 5 horas. Así que es verdad, pues cuando doy, como he dicho, en despachos de abogados, en universidades o en foros de startups, pues eso, las charlas que doy son al menos de 5 horas. Bueno, yo soy profesor de Derecho y pues eso, dicen que los abogados son esos filósofos que les gusta poder llegar a fin de mes. Por tanto, me considero un poco filósofo, lo cual hace que empecemos a hablar y a veces no podamos parar. Bien. Bueno, de hecho, entendéis por qué, si al menos normalmente le dedico 5 horas, porque 15 minutos va a ser un reto. Así que vamos a empezar ya sobre el nombre, que es la primera cosa que me gustaría hablar. La idea de economía colaborativa proviene de que una idea que tienen los economistas, de que todo el mundo en nuestra casa tenemos cosas que están infrautilizadas. Es decir, tenemos el ejemplo típico es el taladro, que tú compras un taladro, cuelgas un cuadro y luego lo tienes ahí y no lo vuelves a utilizar en la vida. Bueno, pues la idea era crear esas plataformas, unas plataformas virtuales, plataformas web, en las cuales estos bienes se pudieran intercambiar a cambio de precios. En el fondo estamos hablando de economía del alquiler. Es poner en el mercado esos bienes y alquilarlos. Pero claro, ¿qué pasa cuando hablamos de prestación de servicios? Porque, por ejemplo, Uber lo que hace es poner transporte de pasajeros por ciudad, o Deliveroo es reparto de domicilio a domicilio de comida a domicilio, o Get Your Hero, que en el fondo es contratar a una persona para que te limpie la casa. Claro, aquí no hablamos de bienes, hablamos de personas. Y para mí las personas nunca están infrautilizadas. O bien están trabajando, o bien están en su tiempo libre. Por tanto, que una persona tiene tiempo libre y llamarla que está infrautilizada, la verdad es que no es algo que creo que sea aceptable en nuestra sociedad. Por tanto, lo primero que habría que ver es, pues, esto del nombre quizá no encaja cuando hablamos de prestación de servicios. ¿Cómo funciona el negocio? Bueno, pues eso es muy sencillo. Es decir, pues una empresa crea una plataforma digital, como pueda ser, bueno, pues para un servicio concreto, como el reparto de comida a domicilio, como hemos visto. Entonces, si alguien necesita que se haga un transporte, pues solicitar una comida a su casa, pues entonces entra en la plataforma y lo hace. Hasta aquí, totalmente nada diferente de lo que existía hasta ahora. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que estas plataformas permiten que todo aquel que quiera realizar, que esté dispuesto a realizar este trabajo, se apunte a la plataforma. Entonces, una vez están apuntados en la plataforma, un cliente que encarga un servicio a través de esa plataforma, lo que hace la plataforma es mandar una notificación a todas las personas que estén dispuestos a realizar ese trabajo, que se han apuntado a la plataforma, para ver quién quiere realizar ese trabajo. Y entonces el que quiera lo acepta. El trabajador solo cobra por la realización de ese trabajo. A cambio, el trabajador puede elegir qué horario y qué jornada desea tener. Se entiende, estas plataformas no eligen un número concreto y no eligen el horario, no le dicen, la empresa no le dice al trabajador, tú tienes que estar disponible para trabajar o tienes que trabajar de 8 de la mañana a 7 de la tarde, precisamente porque se entiende que hay tantísima gente apuntada a la plataforma que siempre va a haber alguien disponible para realizar ese trabajo. Como veis, siempre es el cliente, va a la empresa y la empresa manda la notificación al trabajador.
Bueno, ¿qué hace tan revolucionario? Bueno, en parte ya hemos visto que lo hace tan revolucionario, pero hay otra cosa, y es la llamada reputación online, que básicamente es la posibilidad que tiene el cliente de valorar al trabajador. ¿Qué ocurre? Que con esto el cliente le está transmitiendo información a la empresa de cuáles son los buenos trabajadores y cuáles son los malos. Normalmente las empresas tradicionales, cuando contratan a alguien, le hacen un proceso de selección. Cuando contratan a alguien, es necesario pues que bueno, pues eso, los que no son buenos trabajadores acaban despedidos. Además, a veces hay formación, ¿no? La empresa te da formación para que hagas bien tu trabajo. Estas empresas no funcionan así, lo que hacen es aceptan a todo el mundo y dejan que el cliente valore cuál es bueno y cuál es malo, y obviamente a los malos los desactivan y a los buenos los mantienen. Pero claro, como veis aquí también hay otra diferencia grande entre valorar bienes y valorar servicios, porque una cosa es decir si un apartamento está cerca de la playa o no, dejar que el usuario lo valore, o valorar un hotel, o valorar si un coche es potente o no, y la otra es valorar personas. Los derechos fundamentales en juego no son los mismos. Claro, aquí, esta es la gran pregunta, ¿no? Es la pregunta que quizá cuando vemos este modelo nos hacemos a todos. ¿Por qué? Primero porque, como sabéis, desde principios de siglo los trabajadores han ido luchando siempre para intentar conseguir mejores derechos laborales. Pues un salario digno, ¿no? Un salario justo, una menor jornada de trabajo, derecho a vacaciones retribuidas, descansos los fines de semana, etc. Pero claro, ¿qué ocurre? Que estas empresas califican a todos sus trabajadores, a todos los trabajadores que prestan servicios a través de esta plataforma, como si fueran empresarios. Empresarios sin derechos laborales de ningún tipo. Ni siquiera los mínimos, ni siquiera un salario mínimo o una jornada máxima. Claro, aquí viene la pregunta. Entonces, ¿quién tiene razón? ¿Son estos trabajadores son trabajadores con derechos, tienen derechos laborales o no? ¿O todos son empresarios realmente que no necesitan ningún tipo de protección por parte de la ley? Bueno, pues para resolver esta cuestión, permitidme que os haga una confesión, ahora que no nos escucha nadie, y es que la economía colaborativa no es mi principal línea de investigación. Yo en realidad me he dedicado siempre a diseñar sistemas retributivos para las empresas. Es decir, pues a cómo establecer un bonus por objetivos en la empresa, o cómo establecer una evaluación por el desempeño, o un plan de stock options. Como todos los profesores de universidad, yo tuve que realizar mi tesis doctoral. Estuve 4 años estudiando precisamente esto, es decir, cómo diseñar un sistema retributivo en la empresa para mejorar la productividad de esa empresa. Y con el objetivo al final de mejorar la productividad de nuestro país y con ello la competitividad. Como veis, un proyecto pues poco ambicioso. Y claro, como todo proyecto demasiado ambicioso, pues no fue bien. Yo estudié efectivamente realicé la tesis doctoral, escribí un libro sobre esto, de hecho un libro que tuvo buena aceptación, incluso gané un premio por ello. Sin embargo, el impacto que causó ese libro, yo estaba muy ilusionado, es decir, pues cuando no terminas, estás 4 años estudiando un tema, lo pones todo en ello, escribes el libro, además pues eso, los expertos, asociaciones te dicen que efectivamente es un gran libro, tú dices, bueno, pues esto realmente va a causar un verdadero impacto. Y yo estaba con mucha ilusión, pero luego las cosas no fueron como yo pensaba. Es decir, sí, el libro estaba ahí, pero probablemente ese libro se lo han leído 5 personas en toda España, y probablemente la mayoría de ellos, los miembros de mi tribunal, que están obligados, ¿no? El tribunal de tesis está obligado a leérselo. Pero bueno, la cuestión es que, claro, eso fue duro para mí, la verdad. O sea, yo pensaba que iba a tener repercusión, al final no tuvo. Son muchos años trabajando en un tema y pues estuve un tiempo reflexionando qué había hecho mal. Entonces me di cuenta que tratar temas que han sido tratados con anterioridad muchas veces es muy difícil causar un impacto en este tipo de temas. El caso es pues que decenas de personas antes que yo han hablado del salario, del derecho a un salario digno, y por muy buenas o malas que fueran mis aportaciones, las dinámicas ya estaban establecidas y por tanto era difícil causar un verdadero impacto. Entonces, claro, yo me planteé, bueno, y entonces, ¿qué hago?
pues claro, hay que buscar un tema, o yo es lo que creo decidir, que tenía que encontrar un tema en el cual nuestra sociedad, nuestra generación, la generación de ahora, tenía que liderar, que ninguna generación anterior haya tenido que lidiar. Y ello obviamente es la Internet, las tecnologías de la información. Cómo estas tecnologías de la información, en mi caso concreto, están modificando el trabajo. Y, bueno, pues por eso me puse a estudiar este tema. Y claro, retomando lo que veníamos hablando de si vamos a acabar todos como autónomos sin derechos laborales, yo creo que, igual como yo me di cuenta que intentar cambiar un tema, intentar abordar un tema que ha sido abordado mucho tiempo antes y que está cerrado en una sociedad es algo poco productivo, estas empresas creo que deben ser conscientes que intentar devolvernos a un mundo en el que no existían derechos laborales es algo infértil. El camino hacia el futuro no puede pasar por empresas que tratan a sus trabajadores como si estuviéramos en el siglo XIX sin derechos laborales. Que un repartidor de pizza es un trabajador y no es un empresario, trabaje para Telepizza o trabaje para una plataforma virtual, creo que es algo en que todos podemos estar de acuerdo. Que ese mismo repartidor de pizza tiene derecho a un salario digno, trabaje para Seur o trabaje para Deliveroo, creo que también es algo en el que todos podemos estar de acuerdo. Precisamente porque esto es algo que nuestra sociedad ya decidió en un momento dado. Es decir, que existen unos derechos humanos es algo que unos derechos humanos y unos derechos laborales para todas las personas, simplemente por el hecho de ser personas, es algo que nuestra generación no tiene que debatir porque ya ha quedado asentada. Y de hecho existen unos derechos fundamentales que es mejor no tocar. Que la ley establece que estas personas tienen unos derechos es algo que está ahí y que efectivamente es mejor no volver a abordar o no intentar volver a pasos atrás. De hecho, hay que decir que otros países, como son Brasil o Inglaterra o Estados Unidos, países poco sospechosos de ser proteccionistas con sus trabajadores o de defender a sus trabajadores, los tribunales de sus países ya han considerado que estos trabajadores son trabajadores con derechos laborales. Por tanto, esperemos que en España no sea de otra manera. La cuestión es que, en definitiva, para mí este no es el verdadero debate. Si tienen derechos o no, yo creo que es un debate, como ya he dicho, que ya está asumido. El verdadero debate es otro, o al menos la verdadera oportunidad que ofrecen estas empresas es diferente. La verdadera oportunidad que ofrecen estas empresas es la de que los trabajadores adquieran un derecho laboral que hasta ahora no era posible. Un derecho el cual es el poder, que el trabajador tenga el derecho a poder elegir su horario de trabajo y su jornada de trabajo. Es decir, una verdadera conciliación de la vida personal y familiar con el trabajo. Como sabéis, bueno, hasta ahora, con el modelo fordista, es decir, con la fábrica, todo el mundo tenía que entrar a trabajar a la misma hora y salir a la misma hora, porque la fábrica empezaba a una hora y tenían que estar todos los trabajadores a la vez para que la fábrica pudiera funcionar. Pero hoy en día, con el teletrabajo, con estas empresas, con las aplicaciones móviles, el modelo productivo está cambiando y ahora mismo es posible que el trabajador pueda elegir su horario y su jornada de trabajo. Algo que hasta ahora era imposible. Y como hasta ahora era imposible para el modelo productivo que teníamos hasta ahora, era imposible, la ley le reconocía al empresario que tuviera el derecho a poder elegir ese horario y esa jornada, a poder imponer al trabajador el horario y la jornada. Pero hoy en día sí es posible. Hasta ahora ese derecho no lo podían tener los trabajadores, precisamente porque entonces el modelo productivo no funcionaba. Pero ahora mismo el modelo productivo ha cambiado y ahora sí es posible que las empresas funcionen dejándole a los trabajadores que elijan su horario y su jornada. Por tanto, esto es un nuevo derecho que debería incorporarse a la ley. La ley debería modernizarse incorporando este derecho laboral. Y es verdad que, dicho en voz alta, esta idea de que los trabajadores puedan elegir su horario de trabajo y su jornada, que todos los trabajadores puedan elegir el horario y la jornada de trabajo, puede sonar utópico. Pero cuando Susan B. Anthony en mitad de 1800 dijo que las mujeres tenían derecho a votar, debían tener derecho a votar, también la llamaron utópica. Cuando Robert Owen en 1700, finales de 1700, dijo que los trabajadores deberían trabajar un máximo de 8 horas, también lo llamaron pensador utópico. De hecho,
si vais hoy en día a la página web de Robert Owen, aún sigue diciendo que es un pensador utópico. Y hay que tener en cuenta que, bueno, que decir que los trabajadores deberían trabajar un máximo de 8 horas tampoco es muy utópico. En definitiva, puede sonar utópico, pero los grandes sueños solo los alcanzan los grandes soñadores. Muchas gracias.